Quiero que escuchemos al licenciado Di Costa, que dio una charla en Estudiantes de La Plata sobre el entrenamiento y el aprendizaje neurocognitivo dentro, obviamente, de lo que es el entrenamiento, ¿sí? Me gustaría entonces ver aportes que nos da el colega sobre cómo incorporar el entrenamiento neurocognitivo al alto rendimiento. Arrancamos. Con psicólogos, laburamos mucho en la parte del estudio, de formaciones, y me toca estar en algunos otros espacios que ustedes deben conocer, la universidad, el curso de técnico, el grupo equipo, que también me da un espacio para pensar las metodologías de entrenamiento, que es lo que más me gusta a mí hacer. Me gusta pensar en estas cuestiones, avanzar con el estudio y llevar eso a la práctica. Esto también me lo posibilita el curso de técnico de AFA, estar muy en contacto con los entrenadores. Cuando digo entrenadores, abarco tanto a directores técnicos deportivos en general y a preparadores físicos, me parece que la palabra les cabe a ambos. Y mi intención siempre ha sido, casi como una pulsión de ir hacia ahí, tratar de pensar en interpretar un poco los conocimientos que hoy tenemos a montones y que los entrenadores lo tengan a disposición, que puedan pensar su práctica diaria, criticarla, mejorarla desde este lugar, ¿no? Siempre ese es un poco el camino que tomé en aquel momento. Y hay algo que me marca y que nos marca mucho en mi grupo de trabajo, que es tratar de seguir este caminito que es desde la evidencia a la ejercitación a la tarea, ¿no? Nosotros vemos mucho en el campo nuestro, en el campo de la ciencia del movimiento y en el campo del entrenamiento del fútbol, ni hablar. Esto de poner en práctica un ejercicio, llevarlo adelante o porque está ahí, porque lo estamos viendo, porque lo vimos con el entrenador, porque el entrenador es ganador y nosotros tenemos que hacer cosas parecidas. Y después, el camino inverso, el camino final sería en ese caso pensar cuál es la evidencia, de dónde partió eso, por qué ese entrenador que iba a hacer tal ejercicio en campo lo estaba haciendo, por ejemplo, el martes en primer momento del entrenamiento, por qué lo estaba haciendo el jueves en la última parte del entrenamiento. Entonces nos parece que siempre tenemos que partir de la evidencia hacia la práctica, ¿no? Y hoy tenemos pila de información. Yo pensaba hoy a la tarde cuando armaba la charla y los días anteriores, que a los profes que nos hemos formado en la década del 90, realmente nos regíamos mucho por la publicación de un libro de un gran representante de la materia, ¿no? La preparación física. Entonces esa era la referencia general. Hoy la información llega por un montón de lugares. Existen páginas especializadas donde publicaciones, papers, ustedes lo deben conocer. Y hoy el trabajo tal vez es al revés, es filtrar un poco lo que me sirve, porque la cantidad de información y conocimiento que nos llega es abrumadora. Esta cuestión, que parece solamente parte de la teoría y donde las neurociencias empiezan a hacer también todo este aporte de la investigación, evidentemente son ciencias que van a estar estudiando al sistema nervioso en general y al cerebro en particular, cuando lo traemos al campo del deporte, del fútbol, de los deportes colectivos, de los deportes individuales o al campo del aprendizaje motor, generan todo este marco teórico, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos de ventaja con respecto a otros profesores, me refiero a los profes, a los técnicos, a los que trabajamos en la ciencia del movimiento y a todos los profesionales que rodean hoy este tipo de trabajo, es que nuestra práctica no es solamente empírica, ¿no? Me parece que nosotros tenemos un enlace, un puente que nos acerca rápidamente a la práctica de la teoría, que es la planificación. Ese argumento es vital. Nosotros hacemos hincapié mucho en esta cuestión. La planificación es ese link que nos permite estar leyendo teoría y estar pensando la práctica a medida que la leo, y nos permite estar llevando nuestra práctica, nuestra planificación adelante, operacionalizando lo que pensamos como idea y estar corroborando esa práctica. Yo creo que si bien en muchas profesiones esto sea, la nuestra está sumamente marcado. Por eso nos parece indispensable un poco el equilibrio entre estas dos cuestiones, que nosotros tenemos esta herramienta de la planificación por delante y que la tenemos que utilizar. Y que no estamos todos convencidos, a veces vemos cuestiones de profesionales que no están tan pensadas, tan ideadas, tan planificadas, metodologías que quedan liberadas, sobre todo en el terreno del fútbol, a lo aleatorio, ¿no? Y eso nos da una sensación de que no estamos yendo por el lado correcto. En este caso nosotros buscamos esto, que los conocimientos sobre neurobiología, sobre neurofisiología, sobre neurociencias en general, nos fundamenten nuestra forma de trabajar, nuestra práctica diaria. Y esto siempre me parece oportuno decirlo. Con respecto a qué podemos, lo que antes llamaba aportar, ahora estamos discutiendo un poco si las neurociencias hacen aporte o realmente están dentro del entrenamiento para generar conocimiento práctico basado en evidencia. Nosotros decimos que hay tres líneas que nos pueden dar una mano muy grande. Los que ustedes han leído anteriormente lo va a guiar por este lado. Evidentemente las neurociencias nos dan gran respuesta de cómo suceden los procesos de entrenamiento, que para mí son sinónimos de proceso de aprendizaje. Todo proceso de entrenamiento es un proceso de aprendizaje. Podemos decir, toda experiencia de entrenamiento es potencialmente reconfiguradora de la estructura nerviosa. Y si lo ampliamos un poquito más, yo creo que el proceso de entrenamiento, como todos sabemos, es un proceso que cambia todo ese cuerpo del deportista. Haciéndolo más amplio a esta idea de que la reconfiguración de redes neurales con el aprendizaje es lo único que cambia. Pero tenemos claro que cuando alguien aprende un gesto motor o mejora en el trabajo con ciertas cargas, el cambio es global. No es solamente en esa parte del cuerpo especializada que es el sistema nervioso. Sucede en todos lados. Para esto, poniendo un poco como sinónimo aprendizaje y entrenamiento, nosotros tenemos bastante para decir y algo de eso vamos a decir hoy. El último eslabón de esta búsqueda que hemos tenido en estos años y que algunos espacios que me dan la posibilidad de trabajar en la parte metodológica, como el Grupo Equipo Rosario, por ejemplo, y unos clubes de gente amiga, el último eslabón es la planificación. Queremos llegar ahí de manera efectiva, queremos tener una planificación, una forma metodológica que nosotros llamamos planificación con sentido, que es un nombre que tenemos por ahora, que no está mal, pero por ahí puede cambiar en el futuro. Pero cuando trabajamos en esto nos da la sensación, como les decía antes, que este es el punto de llegada, que se conecta nuevamente con el punto de partida, que es la toma de decisión. Acá el campo de las neurociencias y la psicología del deporte tienen mucho para decir, y a nosotros nos parece que esa es un poco la llave que dispara todo lo demás. Esto lo podríamos ver inclusive como un sistema conectado, ¿no? Como el entrenador, entendiendo la toma de decisión de una manera u otra, va a determinar qué hacer en ese proceso de entrenamiento para modificar a través del aprendizaje de estas estructuras y modificar comportamiento. Eso evidentemente calza y determina la forma de planificación, y esto va a retroalimentar la toma de decisión. Entender para un entrenador moderno las explicaciones, los paradigmas que hoy hablan sobre toma de decisión nos parece fundamental. Es ese disparo, ¿qué gatilla una acción? ¿Sí? ¿Qué motiva? ¿Cuál es el motor de dar un pase? ¿Cuál es el motor de saltar, cabecear, de retroceder, de seguir corriendo? Y nos corremos un poquito de esta idea de la vieja concepción de la psicología del deporte, de la motivación. Está muy bien, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos saber realmente lo que hoy la ciencia dice con respecto a esta línea de la toma de decisión. Y hacemos hincapié en esto de la evidencia, lo estudiado, que en nuestro campo hoy necesita una apertura como la viene teniendo tal vez en otros países. Nosotros tenemos un poquito de demora en esto, de empezar a hacer investigación en ese lugar preciso donde sucede la acción. En ese lugar preciso donde sucede la vivencia del aprendizaje. Esos lugares donde el deporte se desarrolla.
A nosotros nos parece que cualquiera de nosotros tiene esa posibilidad. Todos tenemos datos del entrenamiento, menores o mayores, con tecnología, sin tecnología. Y estaría buenísimo que desde este lugar, desde nuestro país, de Latinoamérica, que tiene un poquito de retraso con respecto a esto, empecemos a generar datos, información y conocimiento para que podamos intercambiar, como lo estamos haciendo tal vez de esta manera en este encuentro. Nosotros apuntamos mucho a eso y empujamos mucho esta idea. Ya sea en instituciones, ya sea en clubes, ya sea en algunas instituciones comunales o provinciales, pero que empiece a aparecer esta ciencia que se nutre y que nace y se alimenta en ese lugar preciso. Hoy las teorías ecológicas nos hacen ver que nosotros podemos generar un montón de evidencia para repensar nuestras prácticas, pero tiene que ser ahí. No en un laboratorio, no bajo un microscopio, que también nos traen un montón de información interesante. Pero creo que tenemos que propiciar esa investigación ahí, en el campo, en donde sucede, en ese contexto único y irrepetible donde sucede la acción deportiva. Entonces, siempre me parece interesante empezar con este esquemita, que es un viejo esquemita que se llama esquemita de los círculos, para entender cuáles son las dimensiones que afectan a la experiencia motriz, desde el campo de la neurociencia, desde el campo de la biología en general. Cada experiencia motriz tiene un componente, tiene una dimensión cognitiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cognición? Hablamos de conocer ese medio, ese entorno, ese ambiente que rodea a esa persona que se está moviendo. Entonces, evidentemente, la experiencia motriz que ustedes hacen vivir a sus deportistas el lunes en ese ejercicio inicial de entrada en calor, tiene un componente, una dimensión cognitiva intrínseca. Otro de los componentes o dimensiones de la experiencia motriz es la emoción, lo emocional. Evidentemente también esto es indivisible. Yo no le puedo decir al deportista, vengan a entrenar, dejen la emoción en el bolso y vengamos sin las emociones a entrenar. De hecho, la neurobiología, el estudio de la neurobiología y la neurofisiología nos plantean esto, ¿no? Las estructuras cerebrales están cruzadas, actúan como un sistema complejo en profunda interrelación y yo no puedo diferenciar algunas cuestiones que antes las tomábamos de esta manera más fragmentada, de manera tradicional. Y hay un componente de la experiencia motriz, el último lo que estamos nombrando acá, que es un componente sensorimotor, sensor-perceptivo, ¿no? Sensor-perceptivo, que nos permite captar los estímulos, la información que me da ese ambiente en donde me estoy moviendo como futbolista en este caso. La mirada tradicional abordaba esto de manera fragmentaria, de manera multidisciplinar. Por un lado lo cognitivo, por otro lado lo emocional, por otro lado lo sensor-perceptivo. La evolución de la ciencia y la evolución de la ciencia del movimiento y del entrenamiento nos planteó otra mirada bastante más interesante, la mirada de la interdisciplina, donde empezamos a ver que estas dimensiones de alguna manera estaban integradas, ¿no? Inclusive podríamos pensar que podría haber especialistas para trabajar cada dimensión en la mirada fraccionada tradicional. En este caso, la mirada integrada nos propone pensar las cosas de manera más conjunta, ¿no? Por supuesto, el resultado de estas tres dimensiones es el comportamiento motor, es la acción que vemos y que observamos de ese sujeto. Ese es el producto final de esta versión sumatoria tradicional, cognición, emoción y sensopercepción por separado, ¿sí? Esta versión integrada que vimos desde hace algunos años, sobre todo con la llegada al entrenamiento deportivo de las ciencias cognitivas, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy se nos abre la puerta a pensar otra dimensión. Pensar, como decíamos recién, desde la neurobiología, que estas cosas no están divididas y que se manifiestan como un todo, que propone una mirada o una lectura transdisciplinar, ¿sí? Que es un paso más de la interdisciplina. Es cuando realmente empiezo a compartir con otros campos, a debatir, y una consigna que me gusta mucho es invadir y dejarse invadir. La transdisciplina es eso, es estar con otros especialistas y yo no sobrepasar los límites de incumbencia del otro, sino poder opinar y saber sobre el conocimiento del otro y dejar que el otro opine sobre mi conocimiento. No en el área de las incumbencias prácticas profesionales, pero sí en el área de pensar qué hacemos con la motricidad. Entonces, en este caso, la mirada más sistémica, compleja, esta última que estamos abordando, la cognición, la emoción, como nos indica la neurobiología y la sensopercepción, son parte de un mismo todo. La pregunta es, ¿por qué fraccionarlo? ¿Para su estudio o para su entrenamiento? ¿No? Más allá de que en el entrenamiento o en el estudio podamos estar haciendo foco sobre alguna de estas dimensiones. Esa es un poco la postura epistémica que nosotros hemos concordado con muchos de los avances que vienen dándose hoy en nuestra teoría del entrenamiento. Ahora, para empezar a pensar esta cuestión, decimos que la experiencia es potencialmente modificadora de la estructura, desde el conocimiento, de este mecanismo central del sistema nervioso que es la neuroplasticidad, o la plasticidad neural. Ahora ahí dice, la experiencia significativa modifica la estructura, y si se modifica la estructura, se modifica la funcionalidad de esa estructura, ¿no? A medida que modifica la estructura, modifica la función, se modifica la función, modifica la estructura. Esto es interesante para que empecemos a pensar esa parte del entrenamiento que nos corresponde a nosotros. La pregunta es, bueno, ¿cómo genero una experiencia significativa? Otra gran pregunta es, ¿qué es una experiencia significativa? Si hablaríamos de animalitos que corren pradera, podríamos entender que es una experiencia significativa bastante más fácil cuando pensamos en seres humanos. Pero nos planteamos esta pregunta porque evidentemente nuestro entrenamiento para dejar una huella, para dejar un conocimiento, tiene que estar planteado de manera inteligente. Y para esto estudiamos la biología humana. Para que ese estudio de la biología nos empiece a dar respuesta en qué hacer el lunes y qué hacer el martes, a la hora de, por ejemplo, contar mi idea de juego. ¿Cómo cuento yo mi idea de juego? ¿Cuáles son los recursos que puedo tener para transmitir a ese equipo o a ese deportista en singular eso que quiero que haga en la competencia del día domingo? Y a mí me gusta mucho jugar con esto, esta concepción de Maturana y Varela que habla de la biológica. Es la lógica de lo viviente. Si comprendemos la lógica de lo viviente, vamos a comprender, por ejemplo, un montón de cuestiones de las que pasan en campo. Esa es la cuestión. Inclusive daría un paso más. Yo creo que las metodologías de entrenamiento y las planificaciones tienen esta lógica de lo viviente. Son sistemas dinámicos complejos vivos, tienen vida. La planificación tiene vida, no es letra muerta. Se modifica, cambia, crece y hasta a veces puede morir, igual que cualquier ser vivo. Eso me parece muy interesante pensarlo de acá. Nos metemos en el primer eje. Dijimos, bueno, hay una clave para todo esto que abarca a todos los profesionales que trabajan con deportistas, que es tomar posición o conocer por algunas de las explicaciones o paradigmas que hoy hablan de la toma de decisión. Y dijimos, es un poco la llave de todo, es el eslabón perdido de esta cuestión, ¿no? Según como entienda yo como entrenador, como profe, como psicólogo, como kinesiólogo, los que trabajamos generalmente en estos ámbitos del deporte, según como entienda que sucede esa toma de decisión, evidentemente voy a marcar mi práctica. Entonces, este gatillo de la acción, este motor de la acción, es indispensable que nosotros le demos una vuelta y la conozcamos. Y a mí me gusta arrancar mucho con esta idea de un investigador europeo llamado Dan Nikolic, que dice, el cerebro es una máquina de contexto. Y ahí me está dando una clave muy importante para todo. ¿Cómo voy a llevar adelante ese entrenamiento? ¿Cuáles van a ser las pautas metodológicas de esa planificación para un desarrollo técnico, táctico y físico? Que si pensamos en el esquemita de los círculos anteriores, también se podría poner lo técnico, lo táctico y lo físico en alguna de esas pelotitas y ir jugando de la misma manera hasta el final, ¿no? Pensar que lo técnico, lo táctico y lo físico son parte de un mismo componente, que es ese cuerpo que se pone en movimiento en un entorno determinado. Y acá nos está diciendo algo de lo importante de ese entorno. ¿Cuáles van a ser los ejercicios que voy a elegir para trabajar si sé que esa persona, si ese sujeto que tiene un cerebro,
para interpretar y conocer su entorno, necesita de claves del contexto. Necesita conocer ese contexto para darle un sentido. Y aparece una palabra que acá es muy importante. Dar sentido, interpretar, comprender, decodificar. Podemos jugar con esa gama de palabras y de verbos para entender que necesitamos dar contexto para que ese sujeto se ubique, entienda, le dé sentido a lo que está haciendo. Y cuando hablamos de toma de decisiones en este tipo de deporte, en el deporte general, para mí, tomar decisión, aún esta toma de decisión existe en los deportes más estereotipados, ¿sí? En los deportes cíclicos también hay un motor que nos lleva a movernos o no, este gatillo de la acción, pero en estos deportes generalmente está muy vinculado la toma de decisión a lo visual, a cómo se percibe desde lo visual. Y eso no está mal, ¿no? Pero evidentemente hay un montón de estímulos que en esa dinámica no lineal de este tipo de juegos que estamos estudiando mayoritariamente, que es el fútbol, nos permite y nos demanda, ¿sí?, una percepción de un montón de cosas, rivales, compañeros, pelota, público, ruido y demás. Entonces nos estamos quedando cortos cuando entendemos o analizamos la percepción y la toma de decisión solamente de esta mirada de lo visual, ¿no? La percepción es mucho más amplia que eso. No es casual que suceda esto, que tengamos tanto foco en lo visual, porque evidentemente las dos formas que hemos encontrado en la evolución de millones de años para adaptarnos a este medio cambiante, las dos mejores formas son captar la información visual y la otra es manipular con las manos los objetos que nos rodean. Eso nos permite hacer cognición y conocer el entorno y los objetos que nos rodean y las situaciones y los fenómenos que vamos abordando. Pero nos quedamos cortos cuando pensamos en lo visual. Otra de las formas sería pensar que los procesos cognitivos y perceptivos solo suceden adentro del cráneo, por la interpretación y accionar de nuestro cerebro. Eso también para la visión moderna de la cognición ha quedado corto. Hoy se piensa mucho más en una cognición, que nos traen las teorías activas, son la cognición corporizada, embodied cognition, la cognición corpórea. Es todo ese cuerpo que tiene que saber cuál es la demanda táctica de ese entrenador. La rodilla y el hígado tienen que saber cuál es el modelo del cuerpo, no solamente el cerebro, aunque el cerebro tiene una participación determinante en todo esto. Pero fíjense cómo salimos de la idea de cognición, solamente metiéndola en el cerebro, a una idea de cognición más corpórea, que es la tendencia actual que está llegando en muchas ramas de la ciencia y a la ciencia del movimiento también. O aún más, una cognición extendida. Lo que me rodea forma mi cognición, hace que yo cognice de una manera determinada. Ese entorno, esta idea de cognición extendida, ese entorno es parte del proceso cognitivo. Y eso nos abre un montón de posibilidades, aún a nosotros que nos dedicamos un poquito más a ver qué pasa entre esas neuronas, entre esas estructuras cerebrales que están ahí interactuando. No le quita importancia, al contrario, le pone contexto, le da un mayor vuelo a este campo de las neurociencias cuando vemos esta ampliación. Y decíamos, profesionales que se podrían beneficiar conociendo sobre toma de decisión, el entrenador seguro, que trabaja sobre los aspectos técnicos, las cuestiones tácticas, el profe, el preparador físico, bueno, sabiendo sobre toma de decisión, tal vez encuentre posibilidad de transferencia entre esa fuerza ganada en gimnasio y su manifestación de campo, porque en realidad esa es la búsqueda. No me sirve solamente que tenga una sentadilla profunda de 220 kilos y esa fuerza se transfiere de manera operativa y óptima al juego. Bueno, algunas de las llaves las pueden encontrar por acá. A mí que me toca trabajar mucho con kinesiólogos, nosotros decimos que en ese proceso de adaptación del deportista para volver al campo, siempre queda de lado cómo toma decisiones. Y ese es el último link, el último puente para que en realidad todo ese trabajo hecho durante días, semanas o meses se ponga en juego en que ese deportista se reinserte y supere su lesión musculoesquelética. También tiene que conocer sobre esto para nosotros. Los psicólogos ni hablar. Si todos estamos trabajando para que ese deportista mejore su performance y todo tiene que ver con esta toma de decisión. Y los profesionales que trabajan con esta área del mindfulness, como están haciendo ahí en el área del departamento de neurociencia, los compañeros, por supuesto, también, seguro que nos vamos a beneficiar un poco. Por eso les propongo recorrer un poquito esto de la toma de decisión. Siempre me gusta referenciar este libro de Semetti Magistretti que se llama Cada cual su cerebro, porque nos plantea que somos la especie que pudo transportar su pasado, dicen los autores, ¿no? En base a las experiencias que nosotros hemos categorizado como significativas, hemos encontrado evolutivamente la forma de transportar nuestro pasado para ponerlo en juego en situaciones futuras. Eso es muy interesante. Y otra cosa interesante de este libro es pensar en su título. A cada cual su cerebro. Cada uno de nosotros va a tener plasmado en ese registro neural su experiencia, como puede suceder con los deportistas en general. Ahora decíamos, ¿las neurociencias de dónde vienen? ¿Y con quién dialogan hoy dentro del campo de la motricidad, del entrenamiento deportivo y el entrenamiento del fútbol en particular? Bueno, vienen de las ciencias cognitivas. Son una de esas ciencias cognitivas que durante mediados del siglo XX empezaron a forjar esta estructura y que empezaron a estudiar todo este proceso de cognición, no solo en los seres vivos, no solo en los seres humanos, sino también en las inteligencias artificiales, por ejemplo, o en toda esta rama de la computación. De ahí nacen las neurociencias cognitivas para que nos ubiquemos. Ahora vamos a ver por qué. Hoy, dentro del campo de la motricidad, las neurociencias entran en diálogo productivísimo con, por ejemplo, la teoría del sistema dinámico complejo y la psicología ecológica. Ustedes han tenido dos representantes, que yo ya los nombré, muy importantes dentro de esta línea de charlas que vienen teniendo. La neurociencia empieza a dialogar con estos campos de conocimiento para producir soluciones. Y una más, que posiblemente marque el futuro de todo lo que estudiamos en estos campos y la motricidad humana y el entrenamiento, que son las teorías enactivas. Simplemente nombrarlas, porque posiblemente, y yo hago voto para que eso suceda, las teorías enactivas van a dar respuesta mucho más precisa, la que tenemos ahora, para explicar cómo sucede el movimiento humano, y eso va a impactar de manera positiva, seguro, en nuestra metodología de enseñanza y entrenamiento. Entonces, marcar un poco el mapa de dónde estamos hoy, las cosas que estamos estudiando hoy y las cosas que podemos llegar a estudiar en el futuro, sobre todo con esta cognición, como decía hoy, corporizada. Este concepto es súper interesante para pensarlo en adelante. Bien, a mí me gusta ver siempre este ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de toma de decisión, grandes preguntas que nos hacemos, ahí está la referencia que vamos a tomar del paper del grupo de estudio del sistema complejo español, Natalia Bargué, Marcel Puerta, Torres y otros. Y me gusta pensar esta cuestión de la toma de decisión desde estos ejemplos. Primera pregunta, interesante para hacer. ¿Cuándo empieza y cuándo termina una toma de decisión, no? Una pregunta interesante. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? O la toma de decisión es un continuo, donde van destacando algunas cuestiones. Por ejemplo, una toma de decisión que se extiende 45 minutos, ¿no? Y que van destacando algunos momentos. Otra de las preguntas que siempre surge es, ¿esta toma de decisión es voluntaria? ¿Es consciente o es subconsciente? ¿O es inconsciente, para complicarlo un poco más, conceptualmente hablando, ¿no? ¿Cómo sucede? Y acá podemos empezar a hablar de algunas cuestiones, como por ejemplo, si hay alguna división o contraposición entre el concepto de voluntario e intencionado. ¿Será lo mismo? Esas son las preguntas que aparecen en esta cuestión, sobre todo en las explicaciones que vamos a dar sobre la toma de decisión en este tipo de deportes, que generalmente tiene una demanda de tiempo muy acotada. Hoy hay dos teorías que describen muy bien esto y que dan diferentes explicaciones. La primera es la teoría de la neurociencia cognitiva, y la otra recién situada. ¿Sí? Esta es un poco la referencia de este trabajo de investigación que yo traigo a colación, que se pregunta un poco en qué momento empieza la toma de decisión, ¿no? Y por qué está condicionado. La toma de decisión de Messi empieza en la figura 1, o recién las condiciones materiales del entorno están planteadas en la segunda figura, para ese accionar.
Lo interesante de esto es que las neurociencias cognitivas dan alguna explicación. ¿Qué van a decir? Primero se van a ceñir a la metáfora del ordenador. El cerebro es un supercomputador que realiza cálculos probabilísticos a altísima velocidad y eso va a corresponder, previo proceso perceptivo, a una elección, un plan motor, una planificación del acto y por último un tercer momento del acto en sí. Ya que el proceso de toma de decisión es este cálculo probabilístico de posibilidades, va a ser el momento intermedio. Va a haber un primer momento perceptivo, un segundo momento de elección de una representación mental o un programa motor y el accionar. 2/3 de ese proceso son la toma de decisión y 1/3 es el accionar mismo. Del otro lado, voy a cuestionar un poco esto, sobre todo en esta toma de decisión rápida. Yo no me voy a meter mucho en esto, ustedes lo han visto en las charlas de estos colegas que yo les nombraba, pero un poco lo que voy a cuestionar es, ¿hay realmente tiempo para que esto suceda así? ¿Puede ser que el cerebro sea ese hipercomputador o esto tiene que ver con una relación más directa entre el proceso perceptivo y la acción? Y ahí van a plantear algunas diferencias importantes. Decíamos, esto de la explicación cognitiva, que nos habla de una percepción indirecta en 3 momentos. Para esta mirada, el entrenar, fíjense cómo utiliza terminologías de la teoría de la información, de la teoría de la computación, es programar las memorias. Que yo construyo la memoria a corto, mediano y largo plazo en el entrenamiento, y luego, de alguna manera misteriosa, recurro a ese archivo mental de recuerdos para ponerlo en juego. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, la explicación de por qué esto sucede tan rápido es que el cerebro hace cálculos ultra rápidos, ¿sí? Que van a nombrar bajo un mecanismo de resolución de problemas rápidos que se llama heurística simple, ¿sí? Cálculos rápidos, o el deportista es tan bueno que puede anticipar, como sucede por ejemplo en el ejemplo de la figura 1, puede anticipar lo que el rival va a hacer y de alguna manera se figura anticipatoriamente y resuelve de una manera determinada. Las dos soluciones son cálculos hiperrápidos del cerebro o anticipación a lo que va a pasar. En este caso se cuestiona un poco esto de si el cerebro es el que resuelve, y como dicen algunos colegas del área, para mí equivocadamente se entrena el cerebro, en realidad entrenamos personas que tienen cerebros, pero si el cerebro resuelve, ¿dónde queda el sujeto? El sujeto que entrena aprende es un sujeto pasivo, podría decirse, porque es una parte de él el que resuelve. Del otro lado van a dar otra explicación bastante diferente. Van a decir, bueno, este proceso es tan rápido que no puede haber un proceso de planificación intermedio. Empiezan a hablar de lo que Gibson llamó percepción directa. La percepción condiciona directamente la acción y el movimiento condiciona directamente la percepción. Ya entrenar es otra cosa. Ya no es guardar en la memoria, sino propiciar emergencias de actos en su vida. También conocido como señales. En este caso se plantea que el jugador es un sujeto activo, ¿sí? Que busca y encuentra las fuentes importantes de información. En este caso la explicación estaría dada porque en realidad la toma de decisión surgió en base a las condiciones del entorno, de las condiciones de ese mismo sujeto, en lo que sería la figura 2. Está realmente planteado ese entorno para que eso suceda. Bien, hasta acá lo que me gusta decirle a mi alumno es las dos partes de la biblioteca, los dos paradigmas que hoy están un poco en contraposición. Está bueno como entrenador decir de qué lado estoy, con qué me siento más identificado, como entrenador, como kinesiólogo, como psicólogo, como gente de mindfulness, ¿por qué no? Pensar esta cuestión, ¿no? ¿Con qué me siento más identificado? ¿De qué lado me paro? Por ahora son las que tienen más impacto, como les dije, posiblemente en el futuro tengamos alguna sola explicación. Dentro de este campo de la ciencia. Hasta acá entonces. Me quedo con esta idea final de la toma de decisiones. Recordemos cuando hablamos el año pasado de toma de decisiones, hablábamos de un pensamiento rápido, intuitivo, que se tomaba decisiones en fracciones de segundo, ¿no? Y esto un poco nos hace pensar nuestra vida rutinaria, que está plagada de situaciones automáticas, y cómo las situaciones automáticas han estado guardadas, preestablecidas de experiencias previas, ¿no? Y por otro lado está el pensamiento 2, que es más lento, que es más reflexivo, que lo que hacemos es utilizarlo cuando más necesitamos tomar cuidado de lo que vamos a hacer, porque puede llegar a ser algo riesgoso, la decisión que vamos a tomar. En ese caso, entonces, el pensamiento se hace más lento y se utiliza más energía para poder tomar decisiones al respecto, ¿no? Pienso yo quizás en alguna situación fuera de lo común. En entrenamiento, entonces, cuando tenemos la posibilidad de ejercitar con nuestros jugadores estas experiencias, obviamente que se van automatizando estas experiencias que son más novedosas o que son diferentes a la rutina, ¿no? Entonces, una vez que uno automatiza esas nuevas experiencias, pasan a ser parte de esa forma intuitiva de operar, ¿no? De trabajar. De esa forma, entonces, es que logramos que el jugador vaya incorporando nuevas herramientas, nuevas técnicas, que obviamente van a ser puestas a prueba durante la competencia. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, de mi parte, mientras el hombre estaba explicando, me quedé con ese proceso dual que tiene la persona, ¿no? De analizar el entorno y después a partir de ahí construir cómo fue evolucionando. Dice que la humanidad siempre lo hizo, ¿no? Analizar todo lo que nos rodea y a partir de ahí ir progresando. Es que si nos acordamos del cerebro triuno, vamos a ver entonces ahí el progreso que hizo el ser humano a través de la hominización y cómo fue desarrollando su lóbulo prefrontal, que es justamente el que nos permite planificar. Cuando nosotros veíamos el cuatrimestre del año pasado las funciones ejecutivas, esas funciones justamente son todas las que procesa el lóbulo prefrontal y que permiten, entre otras cosas, nuestra identidad y, obviamente, el poder saber qué metas nos proponemos y cómo alcanzarlas. Ahí entonces está la base neurológica de por qué no somos solamente animales instintivos, sino que además somos animales pensantes, ¿no? A partir de ahí, entonces, todos los problemas que eso nos acarrea y también todos los beneficios que eso nos acarrea. Bien, nos estamos viendo la semana que viene. Genial, profe. Gracias. Buena semana.